Todo lo que conocemos hoy apareció o fue hecho por primera vez por alguien, ya sea por accidente o porque realmente lo buscaban. Estos acontecimientos marcaron el presente en el que hoy vivimos. En este video te preparamos una lista de todo lo que se realizó o pasó por primera vez en el mundo. La primera fotografía. La primera fotografía de la cual se tenga conocimiento fue tomada por Nicéphore Niepce en una comunidad francesa llamada Burgundy entre los años 1826 y 1827. La fotografía fue titulada La vista desde la ventana en Le Gras y la obtuvo con la utilización de una cámara oscura y una placa de peltre recubierta en betún. En aquella época era necesaria la exposición de 8 horas a plena luz del día para obtener las imágenes, las cuales eran plasmadas en una placa de plata pulida. La primera fotografía a color. Fue el físico escocés James Clerk Maxwell quien, en su intento de buscar demostrar la manera en que los humanos perciben el color, logró tomar la primera fotografía a color en 1861. Se trata de la fotografía de una cinta de tela escocesa y se realizó a partir de 3 fotografías sucesivas en blanco y negro, cada una con un lente tras un filtro diferente, los cuales eran rojo, verde y azul. De esta manera, juntando las 3 fotografías, se obtuvo la primera fotografía a color. La primer selfie conocida en la historia. Las selfies o autofotos se hicieron muy populares en los últimos años. Sin embargo, la primera selfie de la historia tiene más de siglo y medio de antigüedad. Se trata de Robert Cornelius, quien en 1839 tomó esta fotografía en la tienda de su casa. El señor Cornelius, un químico amateur y un fotógrafo aficionado, tuvo que posar por más de 15 minutos expuesto a la luz sin moverse. Solo de esta manera rudimentaria, la cámara llamada daguerrotipo tomaría la fotografía. La primera vez que el mundo vio al bikini. Debemos darle las gracias por este invento al diseñador parisino Louis Réard, quien en su búsqueda de crear nuevas prendas ligeras femeninas dio con el bikini. Su primera aparición fue el 5 de julio de 1946. La modelo que lo presumió fue Michelle Bernardini, una bailarina del Casino de París. La famosa prenda obtuvo su nombre en honor al atolón bikini. La primera filmación. La primera película conocida se denominó La escena del jardín de Ronthway. Fue filmada en Leeds, Inglaterra por Louis Le Prince. El cortometraje se realizó en la casa de sus suegros y muestra a estos personajes mientras caminan y ríen, durante menos de 2 segundos que duraba dicha filmación. Sin embargo, durante muchos años se consideraba que la primera filmación de la historia sucedió en París el 19 de marzo de 1895, la cual se llamó La salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon. En ella se muestra a los obreros de una fábrica saliendo de ella. Se grabó con un cinematógrafo patentado por los hermanos Lumière. La primera película para adultos. No había pasado mucho tiempo después de la invención del cinematógrafo, exactamente un año después, cuando los fotógrafos Albert Kitcher y Eugene Pirot rodaron lo que se considera la primera película erótica de la historia. Llevaba por título El atardecer de la casada, cuya trama mostraba la noche de bodas de una pareja de recién casados. La actriz protagonista se llamaba Louise Willy, mientras que el nombre del actor quedó en el olvido o al parecer a nadie le importó. De esta película hoy en día solo quedan unos 2 minutos que muestran a la protagonista desnudándose preparándose para el coito. Pero hay quienes consideran que son otras películas las que pueden ser consideradas propiamente como películas eróticas para adultos, como por ejemplo la producción argentina llamada El Satario, que puede ser incluso más antigua, aunque se la ha fechado entre los años 1907 y 1912. El primer fotomontaje. Hoy en día es habitual ver fotomontajes de toda índole en el internet. Con el software adecuado y mucha práctica, cualquier persona puede realizar uno. Sin embargo, realizar un fotomontaje en la antigüedad requería de un trabajo arduo y complicado. Fue Henry Page Robinson, un fotógrafo inglés, quien presentó al mundo el primer fotomontaje de la historia en el año 1858.
La llamó Los Últimos Instantes. La imagen está compuesta de diferentes imágenes correspondientes a negativos distintos y muestra a una joven mujer moribunda rodeada de otras personas. La primera civilización. La primera civilización conocida fue Sumeria, la cual data de hace 5.000 a 6.000 años atrás, por lo tanto es la más antigua. Ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates en la Mesopotamia, actualmente Irak, fue la primera sociedad de la cual se conoce que desarrolló escritura, llamada cuneiforme, y la primera que fue gobernada por un rey, el cual unificó unas 12 ciudades antiguas. Dominaron las artes astronómicas, eran unos matemáticos brillantes, fueron los primeros en crear normas escritas, y además se cree que fueron los inventores de la rueda y los primeros en usarla. El primer gran imperio. El primer imperio del mundo fue el Imperio Acadio, también llamado el Imperio de Sargón I de Akkad o Acadia. Se habían desarrollado al norte de la Mesopotamia, en lo remoto del año 2400 a.C. Ubicada al norte de la Mesopotamia, en la actual Irak, el Imperio de Sargón acabó dominando una extensa región que incluía Sumeria y otras ciudades. Entonces se conformó el Imperio Acadio. El Imperio Acadio fue el primer imperio histórico, en el sentido de un pueblo que dominó militarmente a otros pueblos extranjeros. Impusieron su lengua, escritura, religión y costumbres a los pueblos conquistados. El primer teléfono celular. El Motorola Dynatac 8000X fue el primer teléfono celular creado por la compañía del mismo nombre, que en ese momento era dirigida por Martin Cooper. Este curioso artefacto pesaba 1 kilo y medía 33 centímetros de largo, 4,5 de ancho y 8,9 centímetros de grosor. Era un verdadero ladrillo. Venía con un cargador que solo rendía media hora y que le tomaba cargarse 10 horas completas. A pesar de todo esto, fue récord en ventas, aun cuando su valor era de $3.995, extremadamente caro para la época. La primera Geza, un reciente hallazgo paleontológico realizado por un equipo de la Universidad de Cambridge, Inglaterra, nos da a conocer que la primera Geza primitiva se dio hace aproximadamente 10.000 años en Nataruk, a orillas del lago Turkana, en Kenia, donde un grupo de personas, entre los que había hombres, mujeres y niños, fueron atacados por una horda de guerreros posiblemente desconocidos, que los exterminaron con unas tácticas que solo habíamos conocido en los primeros combates de la antigüedad. Se pudo hallar evidencia de un ataque con flechas, seguida por otro con mazos y objetos contundentes, y finalmente fueron rematados con una arma corta y filosa. Se presume que fue la escasez de alimentos y de sitios de pesca y caza la que originó este tipo de ataques y enfrentamientos. El primer automóvil. El primer automóvil del mundo se presentó al público en 1769 y fue creado por el ingeniero militar Nicolas Joseph Cournot. Tenía la forma de un triciclo con ruedas de madera y llantas de hierro que pesaba 4,5 toneladas. Este era un vehículo movido por la fuerza del vapor. Sin embargo, se le atribuye al ingeniero alemán Karl Benz la creación del primer automóvil de combustión interna, quien la presentó en la ciudad de Mannheim en 1886. La primer motocicleta. Si queremos conocer la primer motocicleta de la historia, hay que remontarse hasta el año 1867, cuando el estadounidense Sylvester Howard Rupert creó un motor de vapor con 2 pistones de 164 centímetros cúbicos cada uno, que era accionado por carbón. Aunque tan solo parecía una bicicleta con un enorme motor, su creador se propuso promocionarla por todo el país. Lamentablemente, en este intento, Howard Rupert falleció en el año 1886 mientras conducía su motocicleta a 64 km por hora, tratando de romper el récord de velocidad sobre una motocicleta a vapor. Pero si queremos conocer la primera motocicleta como tal, debemos mencionar que fue en 1885 cuando se creó la primer moto con motor de combustión, siendo Wilhelm Maybach y Gottlieb Daimler en Alemania los encargados de fabricar este modelo. Recibió el nombre de automóvil montable y fue el primer modelo fabricado en serie para su comercialización. La primera transmisión de televisión. La primera transmisión de televisión fue conseguida en 1926 por el ingeniero y físico escocés John Logie Baird, convirtiéndose así en el padre de la televisión.
Lo hizo ante miembros de la Royal Institution y un periodista del periódico británico The Times. Fue la primera demostración de un sistema de televisión que transmitía imágenes en movimiento en directo. En esta ocasión transmitió la grabación de un amigo en su oficina. Aunque esta transmisión fue hecha con propósitos experimentales, es considerada como la primera demostración realizada a nivel mundial de la televisión. Ya años después se realizaron transmisiones no experimentales en los Estados Unidos y Reino Unido. La primera página web. Fue en diciembre de 1990 cuando se creó la primera página web del mundo. Pero no fue hasta el año 1993 cuando este sistema fue liberado, permitiendo a todo el que quisiera crear su propia página web. Fue Tim Berners-Lee quien puso en línea la primera página web del mundo, dando así origen a la World Wide Web o la famosa WWW. Nació como un sistema de intercambio de datos entre científicos, aunque hoy en día podría parecernos un poco abusivo, ya que no tenía colores, ni imágenes, ni videos. Tampoco había animaciones, solo textos e hipertextos y un conjunto de menús. La primera fotografía subida al Internet. La primera fotografía subida al Internet le pertenece a un grupo femenino llamado Les Horribles Cernetex. En 1992, Tim Berners-Lee, mientras trabajaba en su primera página web, se aproximó a este grupo de rock femenino y les pidió una fotografía para probarla en su nuevo proyecto. Ellas no se imaginaron que esta fotografía sería la primera foto en la web. El primer buscador de Internet. Muchísimo antes de que Google se apropiara de la Internet, específicamente 8 años antes, en 1990, un estudiante canadiense de Montreal desarrolló la primera máquina de búsqueda de Internet. Se llamó Archie. Si te interesa, todavía puedes encontrarla en la Internet. Actualmente es mantenida por la Universidad de Varsovia. El primer robot. El primer robot propiamente dicho fue Electro, creado en 1939 por la Westinghouse Electric Corporation. Electro medía 2 metros de altura, pesaba 120 kilos y podía caminar por un comando de voz, y además podía decir 700 palabras distintas. Y también podía fumar cigarrillos, inflaba globos y movía la cabeza y los brazos. El primer cyborg. Neil Harbison es el primer cyborg reconocido legalmente en el mundo. Tiene una antena implantada en el cráneo que le da la capacidad de ver los colores. Harbison creció en un pueblo costero de Cataluña, España. De niño fue diagnosticado con acromatopsia, una condición que no le permite ver los colores. Así que en el 2004 decidió encontrar una forma de mejorar o incluso superar su condición. Mientras estudiaba composición de música experimental en una escuela de artes en Inglaterra, para su proyecto final, Harbison junto a Adam Montalbán, un experto en computación, desarrollaron un aparato peculiar que consistía en una antena sujetada a un ordenador de 5 kilogramos y un par de auriculares. La cámara web en el extremo de la antena convertía cada color en 360 ondas de sonido diferentes que Harbison podía escuchar por los audífonos. Es decir que literalmente Harbison pudo escuchar los colores. Claro que hoy en día no requiere de un ordenador ni auriculares. Gracias al avance de la tecnología logró implantarse una antena en el cráneo que suplanta por completo todos los aparatos que necesitaba en un principio. Desde entonces otras personas en el mundo se han estado realizando implantes que mejoran sus capacidades. ¿Qué te parecieron estas primeras veces? Déjamelo saber en los comentarios. Y como siempre, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita. Hasta un próximo video.